Su esposa lo envenenó. El cuarto del barón Otavio Pederneiras está sumergido en la penumbra de la muerte, esa oscuridad espesa que parece tragarse no solo la luz, sino también la esperanza. Las cortinas de terciopelo carmesí están cerradas contra el sol de la tarde, permitiendo apenas que finos rayos de luz dorada se filtren como dedos acusadores señalando hacia la cama masiva de caoba, donde yace el gigante caído. El barón, un hombre que alguna vez comandó imperios de café con puño de hierro, ahora es apenas un esqueleto cubierto de piel cetrina, su cuerpo contorsionado por espasmos de agonía que lo sacuden como si demonios invisibles tiraran de sus extremidades. El sudor frío cubre su frente como rocío sobre una tumba recién cavada, empapando las sábanas de lino fino que ya no pueden ocultar el olor acre de la enfermedad y algo más, algo que huele vagamente a almendras amargas y traición. Alrededor del lecho mortuorio se agrupan los médicos, 3 hombres de barbas blancas y frac negro que susurran diagnósticos inútiles con voces que pretenden ser sabias, pero que en realidad no son más que confesiones disfrazadas de su propia impotencia. El corazón, murmura uno, ajustándose los anteojos con dedos nerviosos. Los riñones, sugiere otro, moviendo la cabeza con falsa gravedad. La edad simplemente lo alcanzó, concluye el tercero, como si eso explicara la velocidad antinatural con la que la vida se está escurriendo del cuerpo del varón. Ninguno menciona lo que sus narices médicamente entrenadas deberían detectar. Ninguno cuestiona por qué un hombre que apenas ayer caminaba por sus cafetales ahora se retuerce como si ácido corriera por sus venas. El silencio cómplice de los doctores es tan espeso como el aire viciado de la habitación. En una poltrona de damasco junto a la ventana cerrada, la baronesa Beatriz solloza delicadamente, su joven y hermoso rostro oculto tras un pañuelo de encaje francés que presiona contra sus labios temblorosos. Es el retrato perfecto del dolor conyugal, el vestido de seda negra ya preparado para el luto, las manos pálidas y delicadas, entrelazadas en una plegaria silenciosa. Los ojos verdes brillando con lágrimas que caen en el momento exacto, ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Cada gesto está medido con la precisión de una actriz consumada que ha ensayado esta escena cientos de veces en su mente. Ella es décadas más joven que su esposo moribundo, una belleza de 25 años cuya juventud radiante contrasta brutalmente con la decrepitud del hombre que está a punto de convertirla en viuda rica. «Otavio, mi amor», murmura entre sollozos perfectamente espaciados, «no me dejes sola en este mundo cruel». Pero hay alguien más en la habitación cuyo dolor no es actuado, cuyas lágrimas brotan de un pozo genuino de angustia que ningún ensayo podría fabricar. Anastasia, la mucama que ha servido al varón desde que era niña, está de rodillas junto a la cama, sosteniendo la mano huesuda de su señor con una ternura que trasciende la relación entre amo y esclava. Sus dedos oscuros y callosos, endurecidos por décadas de trabajo, envuelven los dedos pálidos y temblorosos del varón con un cuidado exquisito, como si sostuviera el objeto más frágil y precioso del mundo. Su rostro, surcado por lágrimas que no intenta ocultar, está inclinado hacia el moribundo y sus labios se mueven en oraciones silenciosas que han aprendido de su propia madre esclava, mezclando el portugués de los amos con el yoruba de sus ancestros. Para Anastasia, este hombre no es solo su dueño, es el hombre que la crió cuando su madre fue vendida, que le enseñó a leer en secreto, que prometió liberarla algún día. Es ella quien ve la verdad en los ojos del varón antes de que se apaguen para siempre.
En ese último momento de lucidez, antes del final, cuando la mirada del moribundo se encuentra con la de su fiel mucama, Anastasia puede leer allí un mensaje desesperado. No es simplemente el adiós de un hombre que parte hacia el más allá. Es una advertencia, una súplica, un grito silencioso que sus labios paralizados no pueden formar. Los ojos del varón se desvían brevemente hacia la copa de vino que descansa sobre el criado mudo de caoba junto a la cama. Luego regresan a ella con una intensidad que hace que su corazón se detenga por un latido. Anastasia sigue la dirección de su mirada y entonces lo percibe por primera vez. Ese olor sutil pero inconfundible de almendras amargas que emana del vino. Un aroma que no debería estar allí, que no es natural del vino portugués que el varón siempre prefería. El reconocimiento golpea a Anastasia como un rayo, veneno. Su señor ha sido envenenado. Las convulsiones, el sudor frío, la agonía inexplicable, todo cobra sentido aterrador en un instante de claridad devastadora. Sus ojos vuelan hacia la baronesa, quien en ese preciso momento levanta la mirada desde su pañuelo de encaje y sus miradas se encuentran a través de la habitación penumbrosa. Por una fracción de segundo, algo pasa entre ambas mujeres, un entendimiento mortal. La baronesa sabe que Anastasia sabe, y en los ojos verdes de Beatriz, Anastasia puede ver no el miedo de ser descubierta, sino algo infinitamente más aterrador. El frío cálculo de alguien que ya está varios movimientos adelante en el juego, de alguien que ya ha preparado las piezas para convertir a la testigo en la culpable. Cuando el médico principal finalmente se inclina sobre el varón, coloca sus dedos sobre el cuello buscando un pulso que ya no existe y se endereza lentamente con la expresión solemne de quien debe pronunciar las palabras que todos esperan, pero que nadie quiere escuchar. Lo lamento profundamente, dice con voz grave que resuena en el silencio opresivo. El varón Otávio Pederneiras ha fallecido. Que Dios acoja su alma en su santa gloria. Las palabras caen como lápidas sobre el pecho de Anastasia, quien se dobla sobre la mano inerte de su señor, su cuerpo sacudido por sollozos que nacen desde lo más profundo de su ser. Ha perdido más que un amo, ha perdido al único padre que conoció, al único protector en un mundo diseñado para devorarla, y ahora, con él muerto, está completamente sola ante una mujer que tiene todos los motivos para destruirla. El luto ensayado de la baronesa Beatriz, que hasta este momento ha sido un despliegue controlado de dolor aristocrático, es súbitamente rompido por un sonido que nadie esperaba. Anastasia se levanta con tal brusquedad que la silla junto a la cama se vuelca con un estruendo, sus rodillas crujiendo después de estar tanto tiempo arrodillada. Su rostro ya no muestra solo el dolor de la pérdida. Ahora arde con una furia que ha estado contenida durante demasiado tiempo, una rabia alimentada por el conocimiento de la injusticia y por la última mirada suplicante de su señor. Las lágrimas que bañan sus mejillas ya no son solo de tristeza, sino de indignación ardiente. Se vuelve hacia la baronesa con movimientos bruscos que hacen que los médicos retroceden. Instintivamente, alarmados por esta ruptura del orden natural, donde una esclava permanece silenciosa y sumisa. Anastasia levanta su brazo y señala directamente a la viuda con un dedo acusador que tiembla no de miedo, sino de furia contenida, que finalmente encuentra su liberación. Su voz, que durante años se mantuvo en el registro apropiado de la servidumbre, ahora explota en un grito que atraviesa las paredes de la casa grande como el trueno precede al rayo. ¡Traición! La palabra resuena con tal fuerza que hace vibrar los cristales de las lámparas. La esposa lo envenenó. El grito no es solo una acusación.
Es un desafío a todo el orden establecido, una ruptura violenta del silencio que se espera de alguien en su posición. El escándalo explota en la habitación como pólvora encendida. Los médicos jadean, sus rostros pálidos de shock. Los sirvientes que están en el corredor se asoman por la puerta entreabierta, sus ojos abiertos de incredulidad y terror. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que la fiel mucama se convirtiera en acusadora pública del asesinato de su amo. Pero la baronesa Beatriz no es una mujer que se desmorona ante los ataques. En lugar de encogerse o desmayarse, como se esperaría de una dama delicada falsamente acusada, ella se levanta de su poltrona con la gracia mortal de una serpiente que se prepara para atacar. El pañuelo de encaje cae de sus manos, olvidado, revelando un rostro donde el dolor fingido se transforma instantáneamente en una máscara de furia ultrajada tan convincente que por un momento incluso los que dudaban podrían creerla inocente. Avanza hacia Anastasia con pasos medidos, sus faldas de seda susurrando amenazas con cada movimiento, y cuando habla, su voz es un látigo que corta el aire. ¡Desgrasada! La palabra sale de sus labios como veneno escupido. Se vuelve hacia los médicos, hacia los sirvientes que observan desde la puerta, asegurándose de que todos, absolutamente todos, escuchen lo que está a punto de decir. Ella lo mató. Esta esclava lo envenenó para esconder el hijo bastardo que lleva de él. En ese instante, con esa única acusación devastadora lanzada con perfecta convicción, la baronesa transforma toda la narrativa, convirtiendo a la acusadora en la acusada, usando el arma más poderosa que tiene, el prejuicio de una sociedad que siempre creerá la palabra de una dama blanca sobre la de una esclava negra. En este momento de acusaciones cruzadas, donde la verdad y la mentira chocan con la fuerza de un huracán, entendemos que la justicia no siempre pertenece a quien tiene la razón, sino a quien tiene el poder de hacer que su versión sea creída. Historias como esta nos recuerdan que los más vulnerables a menudo cargan con culpas que no son suyas, mientras los verdaderos culpables se esconden detrás de títulos y privilegios. Si crees que vale la pena rescatar estas crónicas donde la verdad lucha por emerger de las sombras, te invitamos a suscribirte al canal para que estos relatos de injusticia y valentía continúen siendo contados. La batalla por la vida de Anastasia apenas comienza. El caos que sigue a la doble acusación es absoluto. Los médicos se miran entre sí con expresiones de pánico mal disimulado, completamente fuera de su elemento en este drama que ha trascendido lo médico para convertirse en algo muchísimo más peligroso. Un escándalo social con implicaciones criminales que podría arrastrar sus propias reputaciones si eligen el lado equivocado. Los sirvientes en la puerta retroceden, aterrorizados por haber sido testigos de semejante explosión de acusaciones, sabiendo que en el mundo de los poderosos, los testigos molestos tienen la costumbre de desaparecer o ser silenciados de formas convenientes. Y en el centro de todo este torbellino de shock y confusión, dos mujeres se enfrentan sobre el cadáver todavía tibio del varón, una esclava temblando de furia y dolor genuino, y una baronesa irradiando una indignación tan perfectamente calibrada que casi parece real. La baronesa Beatriz no desperdicia ni un segundo en consolidar su narrativa. Se vuelve hacia el médico principal, el doctor Méndez, un hombre de 60 años cuya carrera depende enteramente del patronazgo de familias como la suya. «Doctor», dice con voz que tiembla de forma calculada, mezclando dolor con indignación ultrajada. «Usted debe examinar a esta criatura inmediatamente. Confirmará lo que digo, que está encinta. Durante meses, mi difunto esposo, en su bondad senil, la protegió de mi
justa ira al descubrir su estado. Pero ella temía que yo la vendiera después de su muerte, así que decidió acelerar lo inevitable envenenándolo. Cada palabra es una puñalada estratégica, construyendo una historia que explica todos los hechos de manera conveniente mientras pinta a Anastasia como la villana perfecta, la esclava seductora y asesina. Anastasia sacude la cabeza con violencia, sus trenzas azotando el aire como látigos de desesperación. ¡Mentira! ¡Todo es mentira! Su voz se quiebra bajo el peso de la injusticia, pero continúa luchando con las únicas armas que tiene, sus palabras y la verdad que nadie quiere escuchar. Yo nunca jamás traicioné la confianza de mi Señor de esa manera. Él era como un padre para mí, y no estoy embarazada. Ella miente para salvar su propio pellejo, porque fue ella quien puso el veneno en su vino. Yo lo vi, olí las almendras amargas en la copa. Señala frenéticamente hacia el criado mudo, donde todavía descansa la copa medio vacía. Esa evidencia crucial que podría probar todo si alguien simplemente se dignara a examinarla. Pero nadie se mueve hacia ella. Los ojos de todos permanecen fijos en el espectáculo de las dos mujeres enfrentadas. El doctor Méndez, atrapado entre su deber médico y su supervivencia social, toma la decisión que todos los hombres como él toman cuando se enfrentan a tales dilemas. Se alinea con el poder. Baronesa, dice con voz que intenta sonar profesional, pero que traiciona su cobardía, por supuesto que examinaré a la esclava si así lo desea. Sin embargo, debo señalar que sin una autopsia apropiada del varón, será imposible determinar con certeza la causa exacta de la muerte. Es una evasión perfecta, una forma de parecer útil sin comprometerse realmente con ninguna versión de los hechos, pero Beatriz, astuta como una serpiente, reconoce la apertura que él le ha dado. Una autopsia sería profanar el cuerpo de mi esposo. Responde con horror teatral. No permitiré tal sacrilegio. Los síntomas son claros para cualquiera con ojos. Envenenamiento, y la culpable está frente a nosotros. Antes de que Anastasia pueda protestar nuevamente, la puerta del cuarto se abre de par en par y entra el capitán Almeida, el delegado local y un hombre que ha cenado en la mesa de los Pederneiras más veces de las que puede contar. Es un hombre corpulento, de bigotes grises y uniforme impecable, cuya lealtad hacia la familia del varón es bien conocida en toda la región. Detrás de él vienen dos de sus subordinados, hombres más jóvenes, con expresiones duras, que han aprendido a no hacer preguntas cuando los poderosos necesitan que los problemas desaparezcan. El capitán absorbe la escena en un instante. El varón muerto, la baronesa llorosa, la esclava desafiante. No necesita que nadie le explique qué narrativa se espera que adopte. Baronesa Beatriz, dice con voz respetuosa mientras se quita el sombrero. Recibí la noticia del fallecimiento del varón. Mis más sentidas condolencias. ¿Qué ha ocurrido aquí? Beatriz se lanza en los brazos del relato como una actriz que finalmente ha encontrado su público ideal. Entre sollozos renovados cuenta su versión. Cómo ella sospechaba desde hace semanas que algo andaba mal con la salud de su esposo. Cómo descubrió que Anastasia, la mucama de confianza, había estado sirviendo personalmente todas las comidas y bebidas del varón. Cómo finalmente, demasiado tarde, descubrió el terrible secreto, que la esclava estaba embarazada de su esposo y que, temiendo ser castigada después de su muerte, decidió acelerar la herencia asesinándolo. Y cuando lo confronté con la verdad justo después de su muerte, concluye Beatriz con voz quebrada, ella tuvo la audacia de acusarme a mí, su señora, de este crimen horrendo. Es una difamación intolerable. Las lágrimas que ruedan por sus mejillas son genuinas ahora.
no de dolor, sino de triunfo apenas contenido. El capitán Almeida se vuelve hacia Anastasia con ojos que ya han juzgado y condenado. «¿Tienes algo que decir a estas acusaciones, esclava?» La forma en que pronuncia la última palabra deja absolutamente claro dónde están sus simpatías. Anastasia se endereza, reuniendo cada fragmento de dignidad que le queda, sabiendo que esta podría ser su única oportunidad de ser escuchada antes de que las puertas de la prisión se cierren sobre ella para siempre. «Capitán, todo lo que dice la baronesa es falso. Yo no estoy embarazada y jamás tuve ese tipo de relación con mi señor. Él me veía como una hija, no como una concubina, y fue ella quien lo envenenó. Si examina la copa de vino junto a la cama, encontrará veneno de almendras. Si investiga, descubrirá que ella tenía motivos. Quería la herencia antes de que el varón cambiara su testamento. Por un momento, solo un momento fugaz, algo parece vacilar en la expresión del capitán. Hay un destello de duda, una pregunta no formulada sobre por qué una esclava arriesgaría todo con una acusación tan audaz si no tuviera algo de verdad de su lado. Pero entonces la baronesa da el golpe de gracia, la jugada que sella el destino de Anastasia. «Capitán», dice con voz suave pero cargada de insinuación venenosa, «debo mencionar que hace 3 días Anastasia fue vista en el mercado hablando con el boticario Silvestre. Varios testigos pueden confirmarlo. ¿Y qué razón tendría una simple mucama para consultar con un boticario a menos que estuviera buscando algo específico?» La implicación es clara como el cristal. Anastasia fue a comprar el veneno. Es una mentira perfecta porque está mezclada con verdad. Anastasia sí fue al mercado esa semana, aunque solo para comprar hierbas medicinales para los dolores de estómago del varón. Pero ahora ese viaje inocente se ha convertido en evidencia incriminatoria. El capitán Almeida asiente lentamente, su momento de duda evaporándose como rocío bajo el sol del mediodía. «Suficiente», dice con voz firme. Se vuelve hacia sus subordinados y hace un gesto brusco. «Arresten a la esclava Anastasia por el asesinato del barón Otavio Pederneiras. Será llevada al calabozo de la hacienda hasta que se pueda organizar un juicio apropiado». Los 2 hombres se adelantan y agarran a Anastasia por los brazos con fuerza brutal, sin importarles que sus dedos se claven en su carne, dejando marcas que durarán días. Ella se resiste por instinto, tratando de liberarse, gritando protestas que ya nadie escucha. «No, tienen que escucharme. La copa, examinen la copa. Ella es la asesina, no yo». Pero sus gritos se ahogan en el caos, mientras es arrastrada fuera del cuarto del varón, dejando atrás el único hogar que ha conocido. Mientras Anastasia es llevada por los corredores de la casa grande hacia su prisión, los otros esclavos se apartan contra las paredes, con los ojos bajos, aterrorizados de ser asociados con ella. Algunos la conocen desde la infancia. Jugaron con ella en los patios de tierra cuando eran niños. Compartieron secretos bajo las estrellas, la consideran casi familia. Pero ahora nadie se atreve a defenderla. Hacerlo sería sentenciar sus propias vidas. Solo una persona tiene el coraje o la imprudencia de sostener su mirada cuando pasa. El viejo Damián, un esclavo de 70 años que ha servido en la hacienda desde antes de que naciera el propio varón. En sus ojos arrugados, Anastasia puede leer algo que le da una chispa minúscula de esperanza. Él cree en ella. Y más que eso, él sabe algo, algún pedazo de información que podría ser importante. Sus labios se mueven silenciosamente mientras ella es arrastrada más allá de él, formando palabras que solo ella puede leer. El boticario miente.
El calabozo de la hacienda no es como las prisiones de la ciudad, con sus celdas de hierro y sus procedimientos legales. Es simplemente un cuarto sin ventanas en los sótanos de la casa grande, originalmente diseñado para almacenar vino, pero convertido hace décadas en un lugar donde los esclavos problemáticos son encerrados para ser castigados o para esperar castigos peores. Las paredes de piedra húmeda sudan una humedad perpetua que huele a moho y desesperación acumulada durante generaciones. El único mobiliario es un camastro de madera podrida en una esquina y un cubo de latón oxidado que sirve como letrina. No hay luz, excepto la que se filtra tenuemente a través de la rendija bajo la puerta de madera maciza. Es en este agujero donde Anastasia es arrojada con tal fuerza que cae de rodillas sobre el suelo de tierra apisonada, raspándose las palmas de las manos contra las piedras afiladas que sobresalen del piso. La puerta se cierra con un estruendo que resuena como el sonido final de una tumba siendo sellada. Anastasia escucha el raspar del cerrojo siendo corrido, luego el sonido de los pasos de los guardias alejándose por el corredor, sus voces amortiguadas discutiendo sobre cuándo será la ejecución, apostando sobre si la quemarán viva o si el capitán será misericordioso y ordenará un simple ahorcamiento. Sus palabras flotan hasta ella como fantasmas burlones, recordándole que para ellos, para todos, su culpabilidad es un hecho consumado. No habrá juicio real, no habrá investigación honesta. Habrá un espectáculo, una farsa de justicia diseñada para satisfacer las apariencias y luego vendrá el final. El mensaje es claro. Una esclava que mata a su amo no merece ni la dignidad de un proceso genuino. Anastasia se sienta lentamente en el camastro, sintiendo cómo la madera cruje bajo su peso de manera ominosa, amenazando con colapsar en cualquier momento. Su mente es un torbellino de emociones contradictorias. La furia todavía arde en su pecho, una llama alimentada por la injusticia de ser acusada del crimen que precisamente intentaba exponer. Pero mezclado con esa rabia, hay un miedo que va más allá de lo físico, más allá incluso del terror a la muerte que sabe que la espera. Es el miedo de que la verdad muera con ella, de que la baronesa asesina salga victoriosa no solo con la herencia del varón, sino también con su reputación intacta, libre para engañar y destruir a otros en el futuro. Y quizás lo más doloroso de todo, el miedo de que la memoria de su señor, del hombre que la crió y prometió liberarla, sea manchada para siempre por la mentira de que él la usó como concubina. Las horas pasan con una lentitud tortuosa en la oscuridad casi total del calabozo. Anastasia pierde la noción del tiempo, sin forma de saber si es de día o de noche en el mundo exterior. Su única conexión con el paso de las horas son los sonidos distantes que ocasionalmente penetran hasta su prisión. El repique de campanas llamando a los esclavos al trabajo o de regreso a la senzala, voces amortiguadas que flotan desde los pisos superiores de la casa grande, el ocasional llanto de un bebé en algún cuarto distante. En algún momento, alguien desliza una bandeja bajo la puerta con comida que Anastasia no puede ver claramente en la penumbra, pero que huele a los restos rancios de lo que se sirve a los perros. Pan duro y algo que podría ser un caldo frío. Su estómago se retuerce de hambre, pero su orgullo herido y su miedo hacen imposible que coma. El plato permanece intocado en el suelo. Entonces, cuando Anastasia está comenzando a preguntarse si la locura de la soledad y la oscuridad la reclamará antes de que llegue la ejecución, escucha algo que hace que su corazón se detenga por un latido. Son pasos acercándose, pero no los pasos pesados de los guardias. Estos son más ligeros, más cautelosos, acompañados por el susurro de faldas contra el suelo de piedra. Alguien se detiene frente a su puerta y Anastasia puede escuchar una respiración suave.
el tipo de respiración de alguien que está tratando de decidir si atreverse a hacer lo que vino a hacer. Luego viene un golpe suave, casi imperceptible. Anastasia es una voz femenina, susurrada con urgencia. ¿Estás ahí? Soy Benedita. El nombre hace que Anastasia se levante de un salto del camastro. Benedita es otra mucama de la casa, una mujer de mediana edad que ha trabajado en las cocinas durante décadas, alguien a quien Anastasia considera casi una tía. Benedita. Anastasia se arrastra hasta la puerta, presionando su boca contra la rendija en la base. ¿Qué haces aquí? Si te descubren hablando conmigo, te castigarán. Puede escuchar el temblor en su propia voz, la desesperación por conexión humana después de horas de aislamiento. Benedita responde en un susurro apenas audible. No tengo mucho tiempo. Los guardias fueron a cenar y tengo solo unos minutos. Escucha cuidadosamente. El viejo Damião me pidió que viniera. Él dice que tienes que saber algo importante sobre el boticario Silvestre. Anastasia siente cómo la esperanza, esa cosa frágil que creía completamente aplastada, comienza a agitarse débilmente en su pecho. ¿Qué sobre él? Pregunta con urgencia. Dime rápido. Damião trabajó en el pueblo durante años antes de ser traído aquí. Continúa Benedita con voz apresurada. Conoce al boticario desde hace décadas y dice que Silvestre tiene deudas, muchas deudas. Apostó su tienda en juegos de cartas y la perdió. Ahora le debe dinero a personas peligrosas. Damião cree que la baronesa lo compró, que le pagó para que testificara que tú compraste veneno de él. La información golpea a Anastasia como una revelación divina. Por supuesto, la baronesa no solo fabricó la acusación de embarazo, sino que también construyó una red de evidencia falsa, comprando testigos que corroborarían su historia. Es una jugadora maestra, dejando nada al azar. Pero si Damião tiene razón, entonces hay una grieta en la armadura de la baronesa. Un testigo comprado puede ser descomprado, o mejor aún, asustado para que diga la verdad. Benedita, dice Anastasia con voz urgente, su mente ya trabajando a través de las posibilidades. Necesito que le digas a Damião algo. Necesito que él vaya al padre Sebastião en la iglesia del pueblo. El padre conocía bien al varón, era su confesor. Él debe saber sobre el testamento, sobre las intenciones del varón de liberarme. Si hay alguna carta, algún documento que pruebe que el varón no me veía de esa manera, el padre podría tenerlo. Y dile que averigüe si alguien más vio a la baronesa en la botica o cerca de ella en las últimas semanas. Son instrucciones desesperadas, hilos delgados de esperanza que podrían romperse en cualquier momento, pero son todo lo que tiene. Benedita permanece en silencio por un momento, y Anastasia puede imaginarla calculando los riesgos de involucrarse más profundamente en esto. Finalmente la mujer mayor responde, «Le diré a Damião, pero niña, debes entender algo. Incluso si encontramos pruebas, incluso si demostramos que la baronesa miente, no hay garantía de que alguien te crea. Eres esclava y ella es baronesa». «Lo sé», responde Anastasia. Y en su voz hay una aceptación triste, pero también una determinación de acero. Pero no puedo morir sin luchar. No puedo dejar que ella se salga con la suya sin al menos intentar exponer la verdad. Si muero, que sea sabiendo que hice todo lo que pude. Puede escuchar cómo Benedita solloza suavemente al otro lado de la puerta, un sonido de dolor empático que le recuerda que no está completamente sola en este mundo cruel. «Que Dios te proteja, niña», susurra Benedita. «Haré lo que pueda». Luego vienen los pasos alejándose rápidamente, el susurro de faldas desapareciendo en la distancia y Anastasia está sola nuevamente. Pero ahora la oscuridad del calabozo no parece tan absoluta. Ahora tiene algo, un plan, por frágil que sea,
y la confirmación de que hay otros que creen en su inocencia y están dispuestos a arriesgarse por ella. En los pisos superiores de la casa grande, la baronesa Beatriz se sienta frente a su tocador, cepillando su largo cabello castaño, con movimientos lentos y metódicos, mientras observa su reflejo en el espejo ornamentado. Su rostro ya no muestra rastros del dolor de viuda que exhibió tan convincentemente frente a los médicos y el capitán. Ahora sus labios se curvan en una sonrisa pequeña y, satisfecha, la sonrisa de alguien que ha ejecutado un plan complejo sin errores. El varón está muerto, como quería. Anastasia está encerrada y pronto será ejecutada, eliminando al único testigo peligroso. El testamento será leído mañana, y ella, como viuda y única heredera, controlará toda la fortuna de los Pederneiras. Ha ganado, completamente y absolutamente, o al menos eso es lo que cree. Lo que la baronesa Beatriz no sabe es que su plan perfectamente ejecutado tiene fisuras que ni siquiera ha considerado. Mientras ella se admira en el espejo, satisfecha de su propia astucia, el viejo Damião está caminando por el camino de tierra que conecta la hacienda con el pueblo, sus piernas artríticas protestando con cada paso, pero su determinación impulsándolo hacia adelante. Ha esperado hasta el anochecer, cuando su ausencia podría pasar desapercibida entre el caos de los preparativos del funeral del varón. Lleva puesto su sombrero de paja más desgastado y se apoya en un bastón tallado, haciendo todo lo posible por parecer un viejo esclavo yendo a algún recado sin importancia en lugar de un hombre en una misión que podría cambiar todo. Las palabras de Anastasia, transmitidas a través de Benedita, arden en su memoria. Encontrar al padre Sebastião, buscar evidencia del verdadero testamento del varón, descubrir si alguien vio a la baronesa comprando veneno. La iglesia de Nossa Señora da Conceição se alza en el centro del pueblo, su torre blanca iluminada por la luna creciente que emerge entre las nubes. Damião se detiene frente a las puertas de madera tallada, respirando pesadamente después del largo camino, reuniendo el coraje necesario para tocar. Los esclavos no acostumbran a visitar iglesias fuera de las misas obligatorias y ciertamente no buscan audiencias privadas con sacerdotes, pero Damião ha vivido lo suficiente para saber que hay momentos en la vida donde uno debe arriesgar todo por lo que es correcto o vivir para siempre con la vergüenza de la cobardía. Toca. La puerta con nudillos arrugados, el sonido resonando en el silencio nocturno del pueblo dormido. Después de lo que parece una eternidad, escucha pasos acercándose desde el interior. El padre Sebastião es un hombre de 50 años con cabello gris y ojos bondadosos que han visto demasiado sufrimiento humano para sorprenderse por cualquier petición. Cuando abre la puerta y ve al viejo esclavo parado allí con expresión desesperada, no lo despide como muchos otros sacerdotes habrían hecho. Dan cambio, se hace a un lado y hace un gesto para que entre. «Hijo mío, ¿qué te trae a estas horas?» Damião entra en el vestíbulo fresco de la iglesia, quitándose el sombrero con respeto, sus dedos apretando el ala desgastada con tanta fuerza que sus nudillos se vuelven pálidos. «Padre, vine a hablar sobre el varón Otávio Pederneiras. Sé que usted era su confesor, y necesito saber si él alguna vez le confió algo sobre su mucama Anastasia, sobre sus intenciones de liberarla o sobre cualquier temor que pudiera haber tenido sobre su esposa». El rostro del padre Sebastião cambia sutilmente al escuchar las palabras, una sombra de preocupación cruzando sus facciones. «Siéntate, hijo», dice, señalando un banco en la pequeña capilla lateral. Espera hasta que Damião se sienta antes de continuar, y cuando habla,
Su voz es cuidadosa, pesada con el conflicto entre el secreto de confesión y el deber hacia la verdad. Has escuchado las acusaciones contra Anastasia, supongo. Que ella envenenó al varón. Damián asiente con vigor. Escuché, padre, y también escuché que es todo mentira. Anastasia jamás haría algo así. El varón era como un padre para ella, pero la baronesa la acusó para esconder su propio crimen, y ahora Anastasia está en el calabozo esperando ser ejecutada por algo que no hizo. Padre, usted conocía al varón. ¿Qué tipo de hombre era realmente? El tipo que usaría a una esclava que crió como hija. El padre Sebastián cierra los ojos, su rostro contorsionándose con dolor interno. Cuando los abre nuevamente, hay lágrimas allí. No puedo revelar lo que me fue dicho en confesión. Comienza lentamente, y Damián siente cómo su esperanza comienza a desvanecerse. Pero entonces el padre continúa. Sin embargo, puedo decirte lo que no fue dicho en confesión, sino en conversación ordinaria. El varón Ottavio vino a verme hace 2 semanas, no para confesarse, sino para pedirme consejo legal. Me mostró un documento que había preparado, un testamento nuevo donde declaraba su intención de liberar a Anastasia inmediatamente después de su muerte y de dejarle una pequeña porción de dinero para que pudiera establecerse. Me pidió que lo guardara aquí, en la iglesia, como testigo neutral, porque temía que si lo dejaba en su despacho, podría ser destruido o alterado. El corazón de Damián da un salto de esperanza tan violento que casi duele. ¿Todavía tiene ese documento, padre? El sacerdote asiente lentamente. Lo tengo, pero debo advertirte que la firma no fue certificada ante notario. El varón planeaba hacer eso la semana siguiente, pero su muerte lo impidió. Sin la certificación oficial, no sé cuánto peso legal tendrá contra el testamento anterior, donde la baronesa es la única heredera. Sin embargo, al menos prueba sus intenciones, prueba que él no veía a Anastasia de la manera degradante que la baronesa sugiere. Se levanta y camina hacia un armario cerrado con llave detrás del altar. Saca un sobre sellado con el sello personal del varón y lo sostiene con manos que tiemblan ligeramente. Hay algo más que debo decirte. En esa misma conversación, el varón me confió un temor. Dijo que últimamente se sentía observado, que había notado un sabor extraño en su comida ocasionalmente. Cuando le pregunté si sospechaba de alguien, vaciló, pero luego dijo algo que me heló la sangre. Mi esposa me mira como si estuviera calculando cuándo enviudar. Damián recibe esta información como un hombre sediento recibe agua en el desierto. Es exactamente el tipo de evidencia que necesitan, el tipo de testimonio que podría hacer que las personas cuestionen la narrativa de la baronesa. Pero el padre Sebastián todavía no ha terminado. Sin embargo, continúa con voz grave, debes entender las limitaciones de lo que puedo hacer con esto. Si testifico públicamente que el varón desconfiaba de su esposa, la baronesa y sus aliados poderosos buscarán destruirme. Podría perder mi posición aquí, ser transferido a algún pueblo remoto o peor. No te digo esto por cobardía, sino para que entiendas que presentar esta evidencia requerirá más que solo mi testimonio. Necesitaremos algo más concreto, algo que conecte directamente a la baronesa con el veneno. Damián asiente con comprensión. Entiendo, padre, y creo saber dónde buscar esa conexión. El boticario silvestre. Salen juntos de la iglesia bajo el manto de la noche, 2 figuras improbables, unidas por la búsqueda de la verdad. El establecimiento del boticario silvestre está solo a 3 calles de 1900 distancia, una tienda pequeña con un letrero descolorido que cuelga sobre la puerta. Las ventanas están oscuras, pero cuando Damián golpea con insistencia, eventualmente aparece una luz temblorosa en el interior.
Silvestre abre la puerta vestido en su bata de dormir, con el cabello despeinado y expresión irritada que rápidamente se transforma en alarma cuando ve al padre Sebastián parado allí junto al viejo esclavo. «Padre», tartamudea, «¿qué los trae a estas horas?» El sacerdote entra sin esperar invitación, su presencia llenando el pequeño espacio con una autoridad que no puede ser ignorada. «Silvestre, necesitamos hablar sobre el veneno que vendiste recientemente, y antes de que niegues lo que ambos sabemos que es verdad, recuerda que mentir a un sacerdote es mentir a Dios mismo». El boticario palidece visiblemente, sus manos comenzando a temblar. «No sé de qué habla, padre. Yo no...» Pero su voz se apaga cuando el padre Sebastián se acerca más, su mirada penetrando la fachada de inocencia del comerciante. «Un hombre ha muerto, Silvestre. Una mujer inocente está a punto de ser ejecutada, y tú tienes información que podría salvarla. La baronesa Beatriz vino a verte, ¿no es así? Te compró no solo el veneno, sino también tu testimonio falso. Te pagó para que dijeras que fue la esclava Anastasia quien compró arsénico de ti». El boticario retrocede, su espalda golpeando contra el mostrador lleno de frascos y botellas. «Ella me amenazó», suelta finalmente, las palabras brotando como si una represa se hubiera roto. «Dijo que si no hacía lo que pedía, revelaría mis deudas de juego y haría que perdiera mi licencia. Tengo una familia, padre. Tengo hijos que alimentar. Y esa mujer en el calabozo también es hija de alguien», responde el padre Sebastián con voz firme, pero no sin compasión. «Comprendo tu miedo, hijo, pero debes comprender que tu silencio te convierte en cómplice de asesinato. No solo del varón, sino también de Anastasia cuando la ejecuten por un crimen que no cometió. ¿Puedes vivir con eso en tu conciencia? ¿Puedes mirar a tus hijos a los ojos sabiendo que salvaste tu tienda a cambio de la vida de una inocente?» Silvestre se desmorona, literalmente doblándose sobre sí mismo mientras los sollozos lo sacuden. «¿Qué quiere que haga?», pregunta entre lágrimas. «Si testifico contra la baronesa, me destruirá». El padre coloca una mano en el hombro del hombre quebrado. «Testifico conmigo, y yo testificaré por ti ante Dios y ante los hombres. La verdad es más fuerte que el poder de cualquier baronesa, si tenemos el coraje de pronunciarla». Damián observa este intercambio con el corazón latiendo con fuerza. Está presenciando algo raro y precioso. El momento en que un hombre elige hacer lo correcto, incluso cuando le cuesta todo. Silvestre se endereza lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Está bien», dice con voz ronca. «Testificaré, diré la verdad. Fue la baronesa quien compró el arsénico hace 3 semanas. Me dijo que era para las ratas en el granero, pero yo sabía, Dios me perdone, yo sabía para qué era realmente. Y cuando vino de nuevo después de la muerte del varón y me ofreció dinero para decir que había sido la esclava, acepté porque soy un cobarde. Pero no seré un cobarde y un asesino. Diré la verdad, pase lo que pase». El padre Sebastián asiente con aprobación solemne. «Bien, entonces mañana, cuando se reúnan para la lectura del testamento, estaremos allí, y la verdad finalmente saldrá a la luz». La mañana de la lectura del testamento amanece con un cielo gris y amenazante, como si el propio firmamento estuviera anticipando el drama que está a punto de desarrollarse en la casa grande de los Pederneiras. El salón principal ha sido preparado con precisión ceremonial, las cortinas abiertas para permitir la entrada de la luz sombría, las sillas dispuestas en filas ordenadas para los invitados importantes, y en el centro, detrás de un escritorio de caoba, el notario don Américo Santos, un hombre de edad avanzada con anteojos gruesos y expresión perpetuamente seria. La baronesa Beatriz está sentada en la primera fila, vestida impecablemente de negro.
el luto perfecto personificado. Su rostro muestra una compostura admirable, pero quienes la conocen bien pueden detectar el brillo de anticipación en sus ojos. Hoy es el día en que su victoria se hace oficial, en que toda la fortuna del varón pasa legalmente a sus manos. Los asistentes van llegando en grupos pequeños, familiares, lejanos del varón, que han viajado desde haciendas vecinas con la esperanza de recibir alguna mención en el testamento, abogados representando diversos intereses comerciales, el capitán Almeida en su uniforme de gala y los sirvientes principales de la casa que han sido convocados para presenciar el evento. Todos toman sus lugares con el murmullo apropiado de conversaciones susurradas sobre la tragedia del fallecimiento del varón y los rumores escandalosos sobre el arresto de su mucama. Nadie menciona abiertamente las acusaciones de asesinato, pero todos las conocen y las miradas furtivas hacia la baronesa están cargadas de especulación y chisme apenas contenido. Beatriz ignora estas miradas con una dignidad estudiada, manteniendo los ojos fijos hacia adelante, la imagen perfecta de la viuda afligida, esperando conocer los últimos deseos de su amado esposo. El notario don Américo se aclara la garganta y comienza con las formalidades rituales, leyendo las cláusulas iniciales del testamento con voz monótona que convierte el drama humano en lenguaje legal árido. Menciona propiedades, acciones en compañías de café, inversiones en el ferrocarril, cada elemento de la vasta fortuna del varón catalogado con precisión burocrática. La baronesa escucha con expresión apropiadamente seria, aunque internamente está calculando cada cifra mencionada, saboreando la magnitud de lo que está a punto de heredar. Y entonces llegan las palabras que ha estado esperando. Y finalmente, la totalidad de los bienes restantes, propiedades y derechos serán transferidos a mi amada esposa, Beatriz Alvarenga Pederneiras, para que disponga de ellos según su voluntad. La sonrisa que comienza a formarse en los labios de Beatriz es inevitable, un triunfo que ya no puede contener completamente. Pero justo cuando el notario está a punto de cerrar el documento y declarar la lectura completa, las puertas dobles del salón se abren de par en par con un estruendo que hace que todos los presentes giren sus cabezas con sobresalto. En el umbral está el padre Sebastián, todavía vistiendo su sotana negra salpicada con el polvo del camino desde el pueblo, su expresión grave y determinada. A su lado está el boticario Silvestre, pálido como un fantasma y temblando visiblemente, pero presente, y detrás de ambos, apoyándose pesadamente en su bastón, está el viejo Damián. El silencio que cae sobre el salón es tan completo que se puede escuchar el tic-tac del reloj de pie en la esquina. El padre, Sebastián, avanza por el pasillo central con pasos medidos, su presencia comandando una autoridad que trasciende su posición humilde. Disculpen la interrupción, dice con voz clara que llega a cada rincón del salón. Pero, antes de que esta lectura se declare completa, hay información crucial que debe ser presentada ante todos los presentes. La baronesa Beatriz se pone de pie con un movimiento brusco, su rostro transformándose de sorpresa a indignación en un instante. ¿Qué significa esta intrusión, padre Sebastián? Esta es una ceremonia privada y legal. No tiene derecho de interrumpirla. Su voz tiene un filo de acero, pero quienes la escuchan con atención pueden detectar también una nota de pánico apenas contenido. Ella reconoce al boticario de inmediato, y la presencia del hombre aquí y ahora solo puede significar una cosa: traición. El padre se detiene frente al escritorio del notario y se vuelve para enfrentar a la audiencia completa. Tengo todo el derecho, baronesa, porque lo que está a punto de ocurrir aquí es una injusticia monumental basada en mentiras y asesinato.
y como sacerdote ordenado y testigo de la verdad, no puedo permanecer en silencio. El murmullo que recorre el salón es como el zumbido de un avispero agitado. El capitán Almeida se levanta de su asiento, su mano moviéndose instintivamente hacia el sable que cuelga de su cinturón. Padre, está haciendo acusaciones muy graves. Espero que tenga evidencia para respaldar tales palabras. El sacerdote asiente con solemnidad. Tengo evidencia, capitán, y testigos dispuestos a hablar bajo juramento. Se vuelve hacia el boticario y hace un gesto para que se adelante. Silvestre da varios pasos temblorosos hacia el frente del salón, sus ojos fijos en el suelo, incapaz de mirar directamente a la baronesa, cuya furia puede sentir quemándolo como fuego a distancia. Este hombre, continúa el padre colocando una mano reconfortante en el hombro del boticario, tiene algo que confesar ante todos ustedes. Algo que cambiará completamente la comprensión de los eventos que rodearon la muerte del barón Ottavio. Silvestre levanta la cabeza lentamente, forzándose a hablar aunque su voz sale como un graznido estrangulado. Yo vendí veneno de arsénico hace 3 semanas. No fue vendido a la esclava Anastasia, como testifiqué ante el capitán Almeida. Hace una pausa, tragando con dificultad, reuniendo el último fragmento de coraje que le queda. Fue vendido a la baronesa Beatriz Pederneiras. Ella vino a mi tienda disfrazada, con un velo cubriendo su rostro, pero yo la reconocí. Me dijo que era para las ratas del granero, pero la cantidad que solicitó era suficiente para matar a un hombre varias veces, y después de la muerte del barón, ella regresó. Me ofreció dinero, mucho dinero, para que mintiera y dijera que había sido la mucama quien compró el veneno. Acepté porque estaba asustado y endeudado, pero ya no puedo vivir con esta mentira en mi conciencia. La explosión de reacciones es inmediata y caótica. Los invitados se ponen de pie, hablando todos al mismo tiempo en voces que van desde el shock hasta la indignación. La baronesa Beatriz permanece congelada por un momento, su rostro pasando por una secuencia rápida de expresiones: incredulidad, furia y luego aterradoramente una calma helada que es más intimidante que cualquier explosión emocional. Esto es absurdo. Su voz corta el caos como un látigo. Este hombre está obviamente mintiendo, probablemente sobornado por alguien que desea difamarme. ¿Por qué alguien creería la palabra de un comerciante endeudado y desesperado sobre la mía? Se vuelve hacia el capitán Almeida con expresión suplicante perfectamente ejecutada. Capitán, usted conoció a mi esposo, sabe el tipo de hombre honorable que era. ¿Realmente cree que yo sería capaz de algo tan monstruoso? Pero el padre Sebastián no ha terminado. Saca del bolsillo interior de su sotana un sobre sellado y lo sostiene en alto para que todos lo vean. Hay más. Este documento me fue confiado por el propio barón Ottavio 2 semanas antes de su muerte. Es un testamento nuevo, no certificado formalmente ante notario, porque el barón planeaba hacer eso la semana siguiente, pero firmado de su puño y letra y sellado con su sello personal. Rompe el sello con cuidado deliberado y extrae las páginas, desplegándolas para que todos puedan ver la caligrafía distintiva del barón. En este testamento, el barón declara su intención de liberar a su mucama Anastasia inmediatamente después de su muerte y de dejarle una suma de dinero para establecerse. Más importante aún, incluye una nota personal donde expresa su temor de que su esposa pudiera estar intentando envenenarlo. El salón estalla nuevamente, pero esta vez el tono es diferente. Ya no es solo shock, sino horror genuino, mezclado con una comprensión creciente de que están presenciando el desenmascaramiento de un asesinato.
El notario don Américo extiende la mano temblorosa. «Déjeme ver ese documento». Padre. Examina las páginas con atención profesional, sus ojos escudriñando cada línea, cada firma. Después de lo que parece una eternidad, levanta la mirada con expresión grave. La firma es auténtica. Reconozco la caligrafía del varón. He revisado suficientes documentos suyos durante años para estar seguro, y el sello es genuino también. Se vuelve hacia la baronesa con ojos que ahora la miran con algo muy parecido a la repulsión. Señora, estas son acusaciones extremadamente serias. Si este testamento es válido, incluso sin certificación oficial, representa las últimas intenciones conocidas del varón, y combinado con el testimonio del boticario, la baronesa Beatriz finalmente pierde su compostura cuidadosamente mantenida. Su rostro se contorsiona con una furia que ya no puede disfrazar. La máscara de viuda afligida agrietándose para revelar a la depredadora debajo. «¡Todo esto es una conspiración!», grita, su voz subiendo a un tono casi histérico. «Una conspiración de sirvientes y comerciantes envidiosos que no pueden soportar ver a una mujer en posición de poder. El padre está mintiendo, el boticario está mintiendo, todos están mintiendo». Se vuelve hacia el capitán Almeida con desesperación ahora visible. «Arreste a estos hombres por difamación, por obstrucción de la justicia. Están tratando de proteger a una esclava asesina con mentiras elaboradas». Pero incluso mientras habla, puede ver en los ojos del capitán que ha perdido. La duda que nunca estuvo allí para Anastasia ahora está completamente presente para ella. El capitán Almeida se adelanta lentamente. Su mano ahora no sobre su sable, sino extendida en un gesto que es más resignación que autoridad. «Baronesa Beatriz Alvarenga Pederneiras», dice con voz formal que resuena con el peso de la ley. «En vista de estos testimonios y evidencias, debo pedirle que me acompañe para interrogatorio formal. Hasta que este asunto sea investigado completamente, todos los bienes del difunto varón serán congelados y usted estará bajo custodia». Las palabras caen como sentencia de muerte sobre los sueños de poder de Beatriz. Su mundo, construido tan cuidadosamente sobre mentiras y asesinato, se desmorona en tiempo real frente a la élite que vino a presenciar su coronación como heredera. En un último acto de desafío desesperado, se abalanza hacia el padre Sebastián, intentando arrebatar el testamento de sus manos, como si destruir el documento pudiera destruir la verdad. Pero el capitán y sus hombres la detienen, sujetando sus brazos mientras ella se retuerce y grita acusaciones cada vez más incoherentes. En este instante de verdad revelada, cuando las mentiras cuidadosamente construidas se derrumban bajo el peso de testimonios valientes, comprendemos que la justicia no es un regalo otorgado por los poderosos, sino una conquista de aquellos que se atreven a hablar incluso cuando todo parece perdido. Si historias como esta, donde la verdad triunfa sobre la manipulación y los humildes derrotan a los tiranos, te inspiran, tu suscripción al canal nos permite continuar rescatando estos relatos del olvido. El destino final de Anastasia está a punto de decidirse. Mientras la baronesa Beatriz es escoltada fuera del salón, entre gritos de protesta que se van apagando en la distancia, el padre Sebastián se vuelve hacia el capitán Almeida con expresión urgente. «Capitán, hay una mujer inocente encerrada en el calabozo de esta hacienda, esperando ser ejecutada por un crimen que no cometió. Con esta nueva evidencia exijo su liberación inmediata». El capitán, todavía procesando la magnitud de su error al arrestar a la persona equivocada, asiente con gravedad que no oculta su vergüenza. «Por supuesto, padre. Enviaré a mis hombres de inmediato».
se vuelve hacia sus subordinados con órdenes bruscas. Traigan a la esclava Anastasia aquí ahora, y háganlo con respeto, no como prisionera, sino como alguien a quien se le ha hecho una gran injusticia. Los soldados salen apresuradamente, y el salón queda sumido en un silencio incómodo, donde nadie parece saber exactamente cómo comportarse ante este giro dramático de los acontecimientos. El notario don Américo, recuperándose de su shock inicial, comienza a examinar más detenidamente el testamento no certificado que el padre Sebastián le ha entregado. Lee en voz alta las partes más relevantes para el beneficio de todos los presentes. Aquí el varón escribe textualmente: «A mi fiel mucama Anastasia, quien me ha servido con lealtad, inquebrantable desde su infancia y a quien considero como la hija que nunca tuve, le otorgo su libertad inmediata tras mi fallecimiento, junto con la suma de 2000 milreis, para que pueda establecerse dignamente como mujer libre». Y más adelante añade: «He comenzado a temer por mi vida. Mi esposa me observa con ojos que calculan, y he notado sabores extraños en mis bebidas. Confío este documento al padre Sebastián como testimonio de mis últimas intenciones, en caso de que mis temores se materialicen». Las palabras del varón muerto resuenan en el salón como si él mismo estuviera allí, acusando a su asesina desde el más allá. Los murmullos entre los invitados crecen en volumen e intensidad. Las familias aristocráticas presentes, que minutos antes miraban a la baronesa con envidia por su herencia inminente, ahora susurran escandalizadas sobre cómo pudieron haber sido engañadas tan completamente. Algunos expresan indignación moral genuina ante el asesinato y la conspiración para culpar a una inocente. Otros, más pragmáticos, ya están calculando las implicaciones legales y financieras de esta revelación, preguntándose qué sucederá con la vasta fortuna de los Pederneiras ahora que la heredera designada será probablemente ejecutada por asesinato. Es el tipo de escándalo que se contará en salones y cenas durante años. La historia de cómo una baronesa ambiciosa intentó asesinar a su esposo y culpar a una esclava, solo para ser desenmascarada en el momento mismo de su triunfo. La puerta del salón se abre nuevamente y todos los ojos se vuelven para ver a Anastasia siendo conducida al interior, aunque ahora los soldados la tratan con una deferencia torpe, claramente incómodos con su papel en su encarcelamiento injusto. Anastasia entra parpadeando contra la luz del salón después de días en la oscuridad del calabozo. Su vestido está sucio y arrugado, su cabello despeinado, y hay ojeras profundas bajo sus ojos que hablan de noches sin dormir y el estrés de enfrentar la muerte inminente. Pero cuando sus ojos se ajustan a la luz y ve al padre Sebastián allí, ve al viejo Damián sonriéndole desde el fondo del salón, ve las caras de los presentes mirándola no con desprecio, sino con algo parecido a la compasión, comprende que algo fundamental ha cambiado. La esperanza que había mantenido viva con tanta dificultad en su celda comienza a florecer, aunque todavía temerosa de creer completamente. El padre Sebastián se acerca a ella con pasos rápidos y toma sus manos entre las suyas con una calidez paternal. «Anastasia, hija mía, estás libre. La verdad ha salido a la luz. La baronesa ha sido arrestada por el asesinato de tu señor y tú has sido completamente exonerada de todas las acusaciones». Las palabras tardan un momento en penetrar realmente en la comprensión de Anastasia. Cuando finalmente lo hacen, sus rodillas se debilitan y casi se desploma, solo sostenida por las manos firmes del padre. Las lágrimas comienzan a rodar por sus mejillas en torrentes incontenibles, lágrimas que son una mezcla compleja de alivio, dolor pospuesto por la muerte del varón y una gratitud tan profunda
que no tiene palabras adecuadas para expresarla. ¿Cómo? Logra preguntar entre sollozos. ¿Cómo descubrieron la verdad? Es el viejo Damião quien responde, acercándose lentamente apoyado en su bastón, su rostro arrugado iluminado por una sonrisa que parece quitarle décadas de encima. Porque creí en ti, niña, y porque el padre Sebastião es un hombre de Pisintoptes, Dios verdadero que no permite que los inocentes sean sacrificados, y porque el boticario finalmente encontró el coraje para hablar la verdad. Damião señala hacia Silvestre, quien permanece en un rincón del salón, todavía pálido y tembloroso, pero con una expresión de alivio en su rostro, que sugiere que un peso enorme ha sido levantado de su conciencia. Anastasia mira al boticario, y aunque él fue parte de la conspiración para destruirla, puede ver el genuino remordimiento en sus ojos. En un acto de gracia que sorprende incluso al padre Sebastião, ella asiente hacia Silvestre en reconocimiento silencioso de su redención final. El capitán Almeida se acerca a Anastasia con pasos que revelan su profunda incomodidad. Es un hombre acostumbrado a la autoridad, no a disculparse, y las palabras claramente le cuestan esfuerzo pronunciar. Anastasia, debo pedirte disculpas en nombre de la justicia que fallé en servir. Te arresté basándome en acusaciones sin investigar apropiadamente. Te traté como culpable sin darte oportunidad de defenderte. Por eso, y por los días que pasaste en ese calabozo temiendo por tu vida, lo lamento profundamente. Es una disculpa torpe pero sincera, y aunque no puede deshacer el trauma de lo que Anastasia experimentó, al menos reconoce la injusticia cometida. Anastasia acepta sus palabras con un asentimiento silencioso, demasiado emocionalmente agotada para responder con palabras. El notario don Américo se aclara la garganta, atrayendo la atención de todos, nuevamente. Dado los eventos extraordinarios de hoy y en mi capacidad como notario oficial, debo declarar que aunque el testamento presentado por el padre Sebastião no fue certificado formalmente, representa claramente las últimas intenciones conocidas del barón Otávio Pederneiras. Además, dado que la beneficiaria principal del testamento anterior ahora enfrenta cargos de asesinato, ese testamento queda invalidado. Por lo tanto, declaro que Anastasia tiene derecho legal a la libertad y al legado monetario especificado en el testamento del varón. Las palabras suenan tan formales y legales, pero su significado es simple y revolucionario. Anastasia no solo está libre de la acusación de asesinato, sino que también es legalmente libre de la esclavitud. Es, en todos los sentidos posibles, una mujer libre. La magnitud de esta transformación golpea a Anastasia como una ola. Hace apenas una hora estaba en un calabozo esperando la muerte. Ahora está parada en el salón principal de la Casa Grande, rodeada por la élite de la región, escuchando que es libre. No la libertad prometida para un futuro incierto, sino libertad inmediata, certificada por un notario ante testigos. Es el tipo de reversión de fortuna que parece pertenecer a los cuentos de hadas, no a la dura realidad del Brasil imperial, donde los esclavos rara vez escapan de sus cadenas, excepto a través de la muerte. Pero está sucediendo. Es real. Y cuando mira el rostro bondadoso del padre Sebastião, la sonrisa desdentada de Damião, incluso la expresión de alivio culpable del boticario Silvestre, comprende que esta libertad fue conquistada no por ella sola, sino por una red de personas que eligieron arriesgarse por la verdad. Hay un momento de silencio reverente en el salón, como si todos los presentes necesitaran un instante para procesar completamente lo que acaban de presenciar. Luego, inesperadamente, uno de los familiares lejanos del varón comienza a aplaudir. Es un aplauso lento al principio, casi
tímido, pero otros se unen gradualmente hasta que el salón resuena con el sonido. No están aplaudiendo a Anastasia específicamente, o tal vez lo están, pero están aplaudiendo algo más grande: el triunfo de la justicia sobre la corrupción, de la verdad sobre la mentira, de la dignidad humana sobre el poder que intenta aplastarla. Anastasia, abrumada por todo, solo puede permanecer allí de pie con lágrimas rodando por sus mejillas, sostenida por las manos del padre Sebastián, sabiendo que su vida acaba de cambiar de maneras que apenas está comenzando a comprender. Los días que siguen al desenmascaramiento de la baronesa Beatriz traen consigo una serie de acontecimientos que transforman completamente el paisaje social de la región. La noticia del escándalo se propaga como fuego en paja seca, viajando de hacienda en hacienda, de salón en salón, llevada por comerciantes, sirvientes y visitantes hasta que no queda un solo rincón del Valle de Paraíba que no conozca la historia de la baronesa asesina y la esclava injustamente acusada. Los periódicos de Río de Janeiro y São Paulo publican artículos escandalizados, algunos denunciando la corrupción moral de la aristocracia, otros usando el caso como argumento en el creciente debate sobre la abolición de la esclavitud. La hacienda Pederneiras, que alguna vez fue símbolo de prosperidad y respetabilidad, ahora lleva la mancha del asesinato y la traición, una marca que tomará generaciones borrar si es que alguna vez puede ser borrada. La baronesa Beatriz enfrenta un juicio formal que dura apenas 3 días. La evidencia contra ella es abrumadora. El testimonio del boticario silvestre sobre la compra del veneno, el testamento del varón expresando sus temores, el análisis posterior del vino encontrado en su cuarto que confirma la presencia de arsénico y una investigación más profunda de sus finanzas que revela deudas de juego secretas que proporcionaban un motivo claro para acelerar su herencia. Ella mantiene su inocencia hasta el final, alegando conspiración y persecución, pero nadie la cree. El juez, un hombre conocido por su severidad, la condena no solo por asesinato, sino también por intento de perversión de la justicia al fabricar evidencia contra una inocente. La sentencia es prisión perpetua en el penal de mujeres en Río de Janeiro, un destino que para alguien acostumbrada al lujo y al poder es peor que la muerte. La baronesa es llevada encadenada, gritando maldiciones que nadie escucha, hacia un futuro de oscuridad y olvido. Para Anastasia, la libertad es tanto una bendición como un desafío desconcertante. Después de pasar toda su vida como esclava con cada aspecto de su existencia dictado por otros, de repente se encuentra con el poder y la responsabilidad de tomar sus propias decisiones. El legado del varón, 2000 reyes, es una suma considerable que le proporciona seguridad financiera, al menos durante varios años, si es cuidadosa. Pero el dinero por sí solo no puede llenar el vacío dejado por la muerte del hombre que fue su protector y figura paterna, ni puede borrar las cicatrices psicológicas de haber estado a días de ser ejecutada por un crimen que no cometió. El padre Sebastián se convierte en su consejero y guía durante esta transición difícil, ayudándola a navegar el mundo como mujer libre, enseñándole sobre bancos y contratos, sobre sus derechos y responsabilidades. Una de las primeras decisiones que Anastasia toma es usar parte de su dinero para ayudar a otros esclavos de Pinto-Sé, la hacienda Pederneiras. Trabaja con el padre Sebastián para comprar la libertad de Damião, el viejo esclavo, cuya fe en ella y cuya valentía al buscar la verdad fueron cruciales para su salvación. Cuando los papeles de manumisión de Damião son firmados y él se convierte en hombre libre a los 72 años, llora abiertamente, diciendo que nunca pensó que viviría para ver este día. Anastasia también establece un fondo pequeño para ayudar a otros esclavos a comprar su libertad, si pueden.
reunir parte del precio. No puede liberar a todos. Su dinero no alcanza para eso, pero puede hacer una diferencia para algunos. Es su forma de honrar la memoria del varón, quien creyó en la dignidad de todas las personas, incluso cuando la sociedad a su alrededor no lo hacía. Con el tiempo, Anastasia toma la decisión de dejar la hacienda y la región completamente. Hay demasiados recuerdos dolorosos allí, demasiadas miradas de curiosidad mórbida de aquellos que la ven no como una persona, sino como la protagonista de un escándalo fascinante. Se muda a Salvador, la ciudad grande, donde puede desaparecer en el anonimato de las multitudes, donde su historia no la precede en cada esquina. Usa parte de su dinero para comprar una casa pequeña, pero digna en un barrio de libertos, y el resto lo invierte cuidadosamente en un negocio de costura que gradualmente crece hasta emplear a otras mujeres libres y esclavas, ahorrando para comprar su libertad. Es una vida modesta comparada con la opulencia de la casa grande, pero es suya, construida con sus propias manos y decisiones. Y eso la hace infinitamente más valiosa que cualquier lujo que hubiera conocido como esclava. El viejo Damião elige quedarse cerca de Anastasia, mudándose también a Salvador, donde vive en una habitación alquilada cerca de su casa. Se convierte en una figura abuelo para ella, el anciano sabio que ofrece consejo cuando lo necesita y compañía cuando la soledad amenaza con abrumarla. Pasan las tardes sentados en el pequeño patio de la casa de Anastasia, tomando café y recordando no con nostalgia, sino con la perspectiva clara que solo la distancia puede proporcionar. Hablan del barón Otavio con el respeto que merecía, recordando su bondad en un mundo que raramente la mostraba. Y hablan de cómo la verdad, aunque tardía y costosa, finalmente prevaleció. Nunca olvides, niña, dice Damião en una de estas conversaciones, que estuviste a un cabello de distancia de la muerte. Pero no te salvó la suerte, te salvó el hecho de que algunas personas todavía creen que la verdad importa más que el poder. En la hacienda Pederneiras, ahora administrada por ejecutores legales, mientras se resuelve la compleja red de herencias y deudas dejada por el escándalo, la vida continúa con una normalidad superficial que oculta los cambios profundos debajo. Los esclavos que trabajan allí cuentan la historia de Anastasia en voz baja durante las noches, transmitiéndola como una leyenda de resistencia y justicia. La historia se transforma ligeramente con cada narración, ganando elementos míticos, pero el núcleo permanece, que una vez, una esclava acusada falsamente de asesinato se enfrentó a todo el poder de una baronesa y ganó, no a través de la violencia o la rebelión, sino a través de la verdad y la valentía de aquellos dispuestos a arriesgar todo para pronunciarla. Es el tipo de historia que da esperanza en momentos oscuros, que recuerda a los oprimidos que los poderosos no son invencibles. Años después, cuando Brasil finalmente abolió la esclavitud en 1888, Anastasia, ahora una mujer de mediana edad, con su propio negocio exitoso y una reputación en la comunidad de libertos como alguien que ayuda a otros, participa en las celebraciones en las calles de Salvador. Mientras observa a miles de personas negras celebrando su libertad recién otorgada, siente una mezcla compleja de alegría por ellos y dolor por los que no vivieron para ver este día. Piensa en el barón Otavio, quien murió décadas antes de que su visión de un Brasil sin esclavitud comenzara a hacerse realidad. Piensa en todos los que fueron ejecutados, torturados, destruidos por un sistema que trataba a seres humanos como propiedad, y se permite sentir orgullo, no arrogancia, sino un reconocimiento tranquilo de que su propia historia, su propia lucha por la justicia,
fue parte de algo más grande, una grieta pequeña en el edificio de la opresión que eventualmente contribuyó a su colapso. Cuando Anastasia finalmente muere a la edad de 63 años, rodeada por las mujeres que trabajaron en su taller de costura y por Damião, quien la sobrevivió milagrosamente hasta los 85, sus últimas palabras son simples pero profundas. «Dile a mi historia», susurra a las que la rodean. «No dejes que se olvide que una vez la verdad venció a la mentira, que la justicia encontró su camino incluso en los lugares más oscuros, que el poder construido sobre asesinato y engaño finalmente se derrumbó. Y su historia es contada, pasada de generación en generación, preservada no en los libros de historia oficiales que raramente registran las vidas de los esclavos, sino en la memoria oral de las comunidades que entienden que estas historias son su herencia, su legado de resistencia y dignidad. La tumba de Anastasia en el cementerio de Libertos de Salvador se convierte en un lugar de peregrinación silenciosa para aquellos que buscan inspiración en la historia de alguien que se negó a morir en silencio. La historia de Anastasia nos enseña una verdad que resuena a través de los siglos, que el poder construido sobre mentiras tiene cimientos de arena, y basta un soplo de verdad para hacerlo desmoronar. La lealtad y la integridad son valores más duraderos que cualquier título de nobleza, y la justicia puede encontrar su camino incluso cuando todos los caminos parecen bloqueados, si hay personas dispuestas a arriesgar todo por pronunciar la verdad. En un mundo que intentó reducirla a menos que nada, Anastasia demostró que la dignidad humana no puede ser encadenada, que la verdad hablada por la voz más humilde puede derribar a los más poderosos tiranos. Si historias como esta, donde la justicia triunfa sobre la corrupción y la verdad vence a la mentira, te inspiran y crees que vale la pena preservar estos relatos de valentía ante la opresión, tu suscripción al canal nos permite continuar rescatándolos del olvido, porque mientras estas historias se cuenten, mientras recordemos a aquellos que lucharon por la verdad cuando mentir habría sido más seguro, su legado permanece vivo, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, el coraje de unos pocos puede iluminar el camino hacia la justicia. Gracias por acompañarnos en este viaje donde una mucama acusada falsamente se convirtió en símbolo de resistencia y donde la verdad, aunque tardía, finalmente encontró su voz.